El abogado Rogelio Fernando Valencia Alcíbar, que es especialista en derechos humanos y salud pública, se ha tomado la molestia de venir hasta acá, a la cabina de Radio Fuego 106.5, y le agradecemos, por supuesto. Con él vamos a conversar sobre el embarazo adolescente en Ecuador y las cifras críticas, ¿no?, que esto conlleva. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en el panel de Fuego News. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este noticiero y, por supuesto, aquí en Radio Fuego. Bien, tenemos que partir de una realidad bastante dolorosa y lacerante. Si bien es cierto, hablamos en términos generales del embarazo adolescente, recordemos que hay un tema de fondo que es lógicamente el embarazo infantil. Gravísimo, doloroso, y que en una data aproximadamente del año 2018, o mejor expresado del 2018 al 2025, nosotros tenemos lastimosamente la noticia bastante cruenta de que existe la actividad sexual que produce estos embarazos no deseados desde los 10 años. Sí. En un rango hasta 14, de esta data del 2018 al 2026, prácticamente es 31.967 los embarazos no deseados, que lógicamente aquí se divide en aquellos que se conocen por denuncias o por el tema que tiene que ver con actos ya de vulneración a los derechos, particularmente violaciones, abuso sexual. Eso en la data es casi la mitad, 15.634. Sí. Abogado, antes de que siga con las cifras, a ver, a inicios de agosto salió la información que una niña de 10 años de nacionalidad peruana fue rescatada en una presunta situación de trata de personas con fines de matrimonio forzado en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. El operativo se realizó el viernes 7 de agosto del 2026 en la comunidad indígena Espejo, ubicada en Río Tigre, una zona fronteriza con el Perú. La intervención fue ejecutada por el bloque de seguridad como parte de una investigación coordinada entre autoridades de Ecuador y Perú. Esta noticia se hizo viral en Twitter, en Facebook, en todos lados. Antes de ir a las cifras, para poner en contexto, abogado, este tipo de situaciones, se hablaba de una comunidad indígena. Estos temas de matrimonio forzado, de embarazos, no solo adolescentes y de matrimonio forzado de adolescentes, sino de niñas. ¿Esto en qué lugares pasa del país? ¿Es mayoritariamente en comunidades indígenas? Digamos, porque yo, al menos, yo soy muy prejuicioso. Hay personas que no les gusta ser prejuiciosos y decir, no juzgue un libro por su portada. Yo creo que todos juzgamos un poco un libro por su portada. Todos al final del día mantenemos algo de conservadores. Absolutamente. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿esto es una cuestión de problema general del país? ¿Es de un sector? ¿Es de un problema de interpretaciones de justicia? ¿Por qué sucede esto? Esa es la pregunta, abogado. Mi estimado Roberto, aquí hay un tema... Ricardo, abogado. Perdón. Roberto me dice. Oye, tenía un profesor de la Universidad de Navarra que también me decía Roberto, te lo juro. No, abogado, continúe, por favor. Mi estimado Ricardo, para romper el hielo. Sí. Básicamente, el tema de fondo aquí es lo que comentábamos antes de pasar al aire. Una situación base que es la vigencia de la Constitución desde el 20 de octubre del 2008. ¿Por qué? No es que se le echa la culpa a la existencia de ese texto, pero las líneas que abrió, entre una de esas está el tema que tiene que ver en los 5 sistemas de justicia que están reconocidos, es el sistema de justicia indígena. Ahora, cuando se habla de justicia indígena, no podemos hablar solo del tema de lo que tiene que ver con infracción y sanción. Hay que considerar que existe un derecho indígena. ¿Basado en qué? Basado en cultura y basado, lógicamente, en tradición. ¿Qué sucede? Incluso en la data que les estaba comentando, en Morona, Santiago, provincia del Oriente, se tiene 3 veces más probabilidades de que una niña antes de los 14 años quede embarazada. ¿Por qué? Justamente porque existen estas temáticas de que situaciones incluso que tienen que ver para la justicia ordinaria con violación o con abuso sexual, ellos no las consideran tal, e incluso cuando se tiene que tomar una sanción, no es pues la del Código Orgánico Integral Penal, es una sanción menor. Eso ha sido motivo de discusión de muchos de los constitucionalistas, indicándole que por qué la Corte Constitucional llega a temas ya de extremo, en el cual sí, es verdad que se reconoce constitucionalmente lo que es el derecho indígena y la justicia indígena, pero esto no puede ir y vulnerar algo que está dentro de los derechos humanos, en donde Ecuador tiene que responder, porque no se trata solo de la Constitución, se trata de la convencionalidad, es decir, todos esos tratados internacionales que el Ecuador ha adquirido. Ahora,
¿Qué es lo que sucede aquí? En esta intervención, lógicamente se puede decir, si esas comunas, si esas comunidades tienen su derecho, tienen su justicia, y eso estaba al lado de la Constitución, ¿por qué la intervención? Definitivamente la intervención se da, incluso en esta noticia viralizada, porque ni siquiera ya se trata de una persona nacional del mismo país. Ojo, cuando hablamos en tema de comunidades indígenas, viene la discusión también, a ver, ¿qué es nacionalidad para usted? Porque yo puedo ser, mi nacionalidad es Achuar, Chuar, etc. Nosotros somos ecuatorianos en general como país. Pero ahí viene una discusión que de alguna u otra manera se tiene, no que discriminar, pero sí cuidar, porque aquí hay un derecho superior, es el derecho superior del menor, del niño. Y cuando hablo de niño, hablo de niñas, niñas y los adolescentes, y eso está cubierto en la Constitución y por otras normas. Y se entiende que incluso sobrepasando muchas veces la cultura o las tendencias, lo que prevalece es ese cuidado. Porque aquí al final del día, cuando hablamos de embarazo adolescente, hablamos de embarazo infantil, estamos llegando, sobre todo en el embarazo infantil, a un punto de la vulneración a la niñez. Y eso es grave, gravísimo. Estamos destrozando ahí sí el futuro del país, porque por último los adolescentes, incluso con lo que la Corte Constitucional resolvió el 15 de diciembre de 2021 como precedente jurisprudencial, se entendería que cuando hay un consentimiento entre adolescentes que van de los 14 a antes de los 18 años, 17 años, definitivamente, o de 19 hasta los 14 años, se entendería que hay un consenso, que es un sexo consentido. Así le pusieron generalmente a esa sentencia. Y en todo caso, ese sexo consensuado tiene que cumplir unas reglas para no caer en el tema que tiene que ver con los delitos, de acuerdo al artículo 157, que es lo que se refiere en general a los delitos de reproducción sexual. Abogado, buen día. Es un caso particular que muchas personas quizá que están escuchando dirán, bueno, pero es un caso aislado, es algo que no pasa mucho. Sin embargo, al observar las cifras, realmente son muy sorprendentes. Las tenemos justamente acá y es que leo que son 303.000 nacidos vivos de madres adolescentes en un periodo del 2018-2026. Solo nacidos vivos, repito la cifra, 303.000, es decir, sin tomar en cuenta los que han tenido interrupciones, ese embarazo sea, digamos, adrede o por algún tema natural, y el promedio diario es de 84 adolescentes y 4 niñas que dan a luz al día en Ecuador. Sí. Estamos hablando de cifras escandalosas. Por supuesto. Entonces, al final del día, por más de que lo sintamos que es lejano o que la audiencia pueda sentir que es algo lejano, es una realidad y un problema que se tiene que atender de fondo, destacando un poquito esto. ¿No? Mire, mi estimado señor periodista, aquí hay un tema que definitivamente no podemos dejar pasar. Para conectarlo directamente, este problema que usted tiene con los 303.747 nacidos vivos se refleja en abandonos en hospitales. Ya estamos viendo cómo se está reproduciendo en más de una ocasión lo que llegamos a conocer, noticias de que una niña que ya tiene 3 meses ahí nadie la va a ver, noticias de que ha existido casos incluso de que han pasado 6 meses y muchas veces quienes los adoptan son la misma enfermera o el médico tratante. Es producto de esto. Porque usted se imagina un tema de niñas de 10 años, 11 y 12, que muchas veces los padres ni se enteran, tener un bebé. O sea, es bastante cruento el hecho de que a esto no se le ponga la atención debida, a pesar de que existe una política pública. Que lo ideal es siempre pasar que la política pública no sea solo política de gobierno y se convierta en política de Estado permanentemente, porque esto no es un tema de ideologías, esto no es un tema que tiene que ver con posiciones políticas, es un tema que afecta a la población ecuatoriana, porque al final del día, con todos esos hechos que van progresando en la vida de ese ser humano, por ejemplo, llegamos a preguntarnos por qué existen tantos sicarios, por qué existen bandas estructuradas que de repente se acaban la mitad y después se reproducen o se vuelven a estructurar. La mayor cantidad de estos seres humanos sufren, aparte del abandono, la falta de identidad, la falta de sentido de pertenencia. O sea, el problema, que aparte de ser socioeconómico, porque si una niña, si un adolescente asume el rol de pasar a ser madre, definitivamente tiene que abandonar estudios. Si tiene la posibilidad de generar recursos,
los abandona. Otra Por cosa, supuesto. problemas intrafamiliares. Hay que ver si los padres aceptan eso y le apoyan, si no, afuera. Justamente quería consultarle de estos Ujú. factores de riesgo, ¿no? No solamente en áreas urbanas, ¿no? Sino también que estoy leyendo de que la gran mayoría de provincias o de locaciones que son afectadas son Morona Santiago, lo estoy viendo en orden Así justamente es. en el informe que se nos presenta acá en estudios, Morona Santiago, Napo, Esmeraldas, Los Ríos y Sucumbíos en ese orden. Sin embargo, por supuesto, para las personas que nos escuchan en todo el país, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Es solamente porque hablaba de tema sociocultural. Por Así es. supuesto, no es lo mismo en una familia vulnerable con temas socioeconómicos vulnerables a una familia pues quizá de ciudad, donde pues quizá tiene más acceso a educación sexual, pero es solamente la educación sexual, es tema de cómo está conformado también esta situación en el hogar, o quisiera entender un poquito estos factores de riesgo en ciudad y fuera de la ciudad. Los factores de riesgo, sobre todo en ciudad, tienen que ver mucho con la posibilidad de tener un hecho de compartir información. Recordemos en la época de los 80, los 90, cuando ya se tenía el tema de la imagen como base, producto de toda la información que empezó de alguna otra manera a través de los medios tradicionales a convertirse en algo llamativo, como el problema de fondo, a pesar de ser ciudades costeñas, a pesar de que ya en la sierra se tiene un poco de más apertura, el tema de fondo es que todavía se sigue tratando el tema con tabú, como un tabú entre padres e hijos. Claro, ustedes me pueden decir, no, pero si ahora hay padres que están tatuados y lógicamente esos padres que tienen esos hijos ya los un poco más y son como amigos, se toman un trago, se fuman un tabaco. No, no, hay que ir más allá de eso. Claro. Porque el problema es cuando ese padre o esa madre se sienta con el niño y la niña y le dice de frente, oye, tú ya empezaste a tener actividad sexual. Ese es un tema que lo esconde el adolescente. Ese es un tema que lo hace tras bastidores. Y el padre generalmente nunca aborda eso como tiene que ser. Estamos hablando de eso en lo urbano, que se supone que incluso dentro de la política pública está lo que tiene que ver con la capacitación, el trato de conocimiento de lo que es salud sexual y reproductiva, pero si usted va a los colegios y les empieza a preguntar a cada uno de los jóvenes realmente si han comprendido, entendido qué es lo que les dieron en 5, 6, 12 horas o por último en un mes, es muy probable que usted tenga respuestas que no le van a satisfacer. Porque primero, el canal de comunicación actual ya no es el profesor con la pizarra. Segundo, el tema de fondo tiene que ver prácticamente con el hecho de que el abordaje tiene que ser frontal. Entonces, si da temor decir, oye, existen métodos anticonceptivos que no solamente es el condón, porque esa es la verdad, definitivamente hay que entonces implementar el hecho de atender y conocer eso. Ahora, no con esto quiero decir que entonces el método anticonceptivo es la solución y se le dice a los hijos, ¿sabe qué? Con métodos anticonceptivos vayan y tengan relaciones sexuales. No. Tiene que ser un complemento. Lo que sucede es que como no estamos caminando en ese complemento, definitivamente hay este problema. Y lo que se encuentra como información es lo que está en las redes sociales o lo que está en el grupo de los amigos, que no es necesariamente la información especializada. Ahora, si esto sucede a nivel urbano, imagínense ustedes, o ni siquiera tenemos la idea de lo que sucede en lo rural. Total. En lo rural es un total abandono porque incluso, nosotros sabemos, existen, cuando se saca la data de la cantidad de celulares que hay más celulares que personas en el Ecuador. Y los celulares sí llegan, sobre todo cuando hay posibilidad de señal, sí llegan pues a la casita de caña que está metida, puede ser en los alrededores del cantón Huachapala, allá en el Azuay, o en los alrededores del cantón Yaguachi, acá en Guayas, o los alrededores del cantón Paján, en Manabí. Son sectores rurales. Y en esos sectores rurales, lo que se consume a través de las redes sociales no necesariamente es productivo por el desconocimiento. Y ahí, si usted me habla del desconocimiento de esos menores, muy probablemente los padres que toda su vida han sido agricultores o que la agricultura se ha tomado por herencia y se trata de un oficio, no han tenido pues ni siquiera muchas veces la posibilidad de terminar la primaria. ¿Cómo abordan el tema de la sexualidad? Entonces, la gravedad nos lleva a que la política pública tiene que estar acompañada por una decisión política de que sea política de Estado.
¿no? Porque cuando es política de gobierno el problema es eso, ¿no? Muchas veces se cambia de gobierno y entonces el actual gobierno quiere darle otro tinte. En este caso, lo que sí se ha hecho es darle un seguimiento a la política pública. Se pasó de una que estuvo lógicamente vigente hasta finales del año anterior y la actual es plena, que lo que busca de alguna otra manera es caminar hacia los siguientes 10, 15 años. Pero sí es necesario advertir que este tema de la salud sexual y reproductiva no es un tema que se queda en la niñez y la adolescencia, es un tema de acompañamiento. Lógicamente requiere recursos, pero tenemos que tomar en consideración que si nosotros queremos ser preventivos con todo el desorden social que vivimos actualmente, hay que invertir en esa población que es el futuro del país y por supuesto en la población que es el presente, que son los adolescentes. Abogado, buenos días. Justamente quería preguntarle eso, de cómo se implementa, o sea, cómo el Ecuador implementa esta política de Estado y que funcione de verdad, que funcione al 100%. Aparte también que el costo económico no solamente son para las familias, Correcto. sino el costo económico también es para el Estado ecuatoriano. Lo que yo veo acá es una data que dice 270 millones al año, equivale al 0.26% del Producto Interno Bruto. Solo es el costo de la oportunidad por ingresos perdidos. Entonces, se calculó más o menos esto en 131 millones. ¿Cómo afecta el embarazo adolescente a la diserción escolar también y las oportunidades futuras de estos niños? ¿En qué provincias también son los más afectados? Son las provincias más o menos rurales. Correcto. Es que no se trata de una afectación indirecta, es una afectación directa. Justamente tiene mucho que ver, primero, con la deserción escolar que impide el terminar un grado de educación de esa niña o de esa adolescente. Primero eso. Después, al tener ese inconveniente, lógicamente queda relegada de la población económicamente activa cuando ya está en edad para producir. Al quedar relegada de la población económicamente activa, definitivamente, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Una afectación porque se convierte generalmente en una carga esta adolescente madre soltera o esta niña madre soltera, que es el término general, porque aun cuando los dos adolescentes o incluso estos, que es, bueno, lo de los infantes, prácticamente eso es determinado como una vulneración de derechos, una violación o lo que tiene que ver con un abuso sexual. Pero en el caso de que los adolescentes se dieran la oportunidad y estuvieran dispuestos a asumir ese rol, es un problema, van a necesitar apoyo de los padres. Eso significa que cada vez que existe un embarazo de niñas y adolescentes, tiene una carga esa familia. Aumenta no solamente una boca más que alimentar, sino todos los problemas que normalmente el hecho de que la naturaleza humana da para que esa familia nuclear, padre y madre, críen ese niño, se afecta en esa familia. Y lógicamente, quienes ya cumplieron su función como padres de esas madres actuales, les toca volver a repetir la historia en calidad de abuelos, no es la misma formación. Inclusive, por naturaleza, todos sabemos que hasta por el dicho, el padre los cría, el abuelo los malcría. ¿Por qué? Porque el abuelo, luego de tener ya toda su formación, incluso considerar en qué se equivocó, dice, hay que ser más permisivo. Y entonces, aquí el tema, y sobre todo en lo rural, donde el control es mucho menor, definitivamente tiene que ver con que, si bien es cierto, el Estado no tiene por qué meterse en la familia directamente, sí tiene que buscar evitar que las relaciones sexuales que definitivamente están apareciendo en un despertar y en un inicio desde los 11 años, estas de alguna u otra manera tengan que ser direccionadas. Si es que definitivamente no se las puede evitar, que lo ideal sería eso, pero en un mundo real como vivimos ahora, es una realidad que el despertar sexual es mucho más temprano en las edades de los jóvenes, definitivamente se tiene que tener cuidado. Ahora, a esto auméntele usted que hablamos, por ejemplo, de casos que están en data. ¿Qué sucede en aquellos casos donde no hay la data? ¿Por qué? Porque se hacen curetajes, se busca eliminar el niño, el tema del aborto, etc. Entonces, eso, porque ojo, el embarazo no deseado, claro, su evidencia es el nacimiento del niño, pero la vulneración a niñas es mucho mayor. Y el asunto que tiene que ver con lo que son el acoso sexual ya no solamente distingue a la niña, sino que también pasa con niños. Y entonces hemos visto también noticias, desgraciadas por supuesto, que en guarderías, sobre todo en la sierra, se han dado casos
que detienen a ese infractor o a ese ser humano que comete tremendo delito en el mismo lugar donde se supone está impartiendo educación. Entonces, la mirada del Estado tiene que estar puesta en proteger, porque también tú comentabas, Ricardo, el tema de la trata de blancas, también tiene que ver con eso. Recordemos que dentro de la trata de blancas, un segmento importantísimo para todo este tipo de mafia y delito son los niños. Entonces, el aspecto central, si bien es cierto, es buscar evitar que esto se propague, porque sí, a través de la política pública que se ha aplicado hasta el 2025 dentro de la data, sí surgió un, podríamos decir, amenoramiento del embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque al final del día, de alguna otra manera, se busca extender el criterio que tiene que ver con el uso de métodos anticonceptivos. Pero vuelvo a repetir, si solo nos vamos a quedar con los dispensadores de condones o solamente el tema de métodos anticonceptivos, probablemente no alcancemos el objetivo final, que es evitar esta lacerante realidad. Absolutamente de acuerdo, wow, qué tema tan duro de describir todos estos datos, y probablemente nosotros que vivimos en zonas urbanas, probablemente la mayoría de personas no entienden que esto está pasando en ciertos sectores del país, y la verdad es que es bastante duro. La película Sound on Freedom, yo creo que es un buen ejemplo justamente de lo que es la trata de blancas. Ujú. De hecho, Tim Ballard estuvo, me parece, Sí, hace una semana estuvo Sí, acá, sí, estuvo sí. en la UES dando una conferencia, me así es. parece. Sí, ha venido unas 2 veces. Bueno, de los pocos cineastas que se animan a hacer estos temas, Totalmente. porque los otros, pues... Claro, Ya. el productor de esa película fue el mexicano Eduardo Verástegui, Sí, entiendo. Eduardo Y Verástegui. él es el actor. Mejor dicho, él es el por el cual se produce esa película, porque el actor fue Jim Caviezel. Claro, Claro. y va a salir una segunda entrega también de esta película, Sí. de lo que conozco, sí. Sí, sería bueno para concientizar en este tema, porque como digo, los otros están... Claro, y la Están- proyección es justamente, entiendo yo que se comprometió el Senado y entiendo que también el Congreso de los Estados Unidos a tratar una ley Sonidos de la Libertad o una ley en contra de la vulneración de niños. Ahora, es un tema bien álgido, es un tema que toca no solamente las partes sensibles de una sociedad, sino también a grupos, porque Sí, el claro. pedir un ser humano definitivamente es una estructura mafiosa de alto nivel. Total. Sí, Entonces, Sí. hay que enfrentarse a cosas bastante serias, ¿no? absolutamente. Sí, Sí, lo último que quería mencionar es que si hay alguna sanción, porque muchas veces lo que nos estaba hablando de educación sexual, que hay una falta de educación sexual dentro de muchas instituciones escolares. No sé si es que hay alguna sanción para instituciones educativas que no cumplan con alguna malla, alguna materia que tenga que ver con la educación sexual. Abogado, cortito se lo pido, Sí. que tenemos un minuto Ah, ya, nada más, perfecto. por favor. Básicamente, más que sanción, lo que busca en este caso la política pública y por supuesto la estructura del sistema educativo a nivel de lo que son las unidades educativas, sobre todo primarias y secundarias, es el hecho de que el Ministerio Rector, que actualmente es el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura, sostenga el tema del llamado de atención y, lógicamente, por el otro lado, presionando el Ministerio de Salud Pública. Ahora, como estos temas son administrativos, realmente las sanciones no son ejemplarizadoras, por supuesto. ¿Quién debería estar atrás de ese cumplimiento de la política pública? Definitivamente el seguimiento del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, Deportes y Cultura. Ahora, si usted me dice, queremos que sea algo de mucho mayor énfasis, tranquilamente ahí está, pues una de las funciones de fiscalización de cualquiera de los asambleístas. Listo. No, la verdad es que mucho que hacer en este tema. El abogado Rogelio Fernando Valencia Alcíbar estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 FM, en Fuego News. Él es especialista en Derechos Humanos y Salud Pública. Con él tratamos, bueno, básicamente el tema del embarazo adolescente en Ecuador, embarazo infantil, matrimonios infantiles forzados, embarazo, bueno, absolutamente todos los problemas que tienen que ver alrededor de la educación sexual, que yo creo que es un problema muy, muy álgido en países de tercer mundo, aunque también en países de primer mundo, pero eso yo creo que ya es otro tema, ¿no? Y lo digo yo porque viví en España y el promedio de las niñas que tienen relaciones sexuales es de 13 o 14 años, que bueno, en estas épocas modernas ya
todo se permite, todo está bien, pero bueno, yo creo que... Bueno, no voy a tocar ese tema, la verdad. No me voy a meter en ese tema porque me meto en una tangente y de paso hiero ciertas susceptibilidades porque bueno, en esta era de liberales que profesan la libertad sexual, o sea, caramba, hagamos lo que se nos da la regalada gana, cualquier edad y probemos todo, pero bueno, allá algunos en ese tema.